Hoy celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para participar activamente en esta celebración. Les pedimos de favor revisen que sus celulares estén apagados, el favor de no masticar chicle dentro de la iglesia y menos durante nuestra celebración. Gracias. Acompañemos a nuestro párroco, el Padre Manuel Rosiles, misionero del Espíritu Santo, que preside esta Eucaristía, y unámonos todos al coro con el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos a esta celebración eucarística en la que se nos recuerda la importancia de la cruz como el instrumento de salvación que usó Jesús para salvarnos, y como ese instrumento o esas situaciones en la vida en el que también nos invita a abrazar nuestra propia cruz, porque ahí nos quiere salvar. En esos momentos que son a veces difíciles, también ahí está presente Dios. Quisiera invitarlos a que en este momento nos dispongamos a celebrar esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor.
Oremos. Contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor Jesucristo, ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito. La semana pasada escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús le hace a Pedro uno de los halagos más grandes que cualquier discípulo de Cristo le gustaría escuchar, quizás. Después de la confesión de que hace Pedro a Jesús cuando le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le encomienda una misión y le dice que Pedro va a ser la roca sobre la cual va a construir su iglesia. Y le dice también que le va a dar la llave del reino de los cielos, y le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, todo lo que le pasó a Pedro fue muy bonito, y pudiéramos decir así muy humanamente hablando que Pedro la tenía hecha ya con Jesús.
porque pasó de ser ese pescador anónimo a ser la persona de las confianzas de Jesús. Dios le confió el reino de las llaves del reino de los cielos a Pedro. Y estudiando un poco la figura de Pedro, cómo Pedro tenía unos arranques así muy humanos a veces, yo creo que Pedro se ha de haber sentido así como el pavo real, ¿verdad? Como decir, si el Señor confía en mí, yo tengo autoridad que me dio Jesús. Y entonces cuando Jesús le presenta un proyecto de salvación que implicaba la muerte y la resurrección del mismo Jesús, pues Pedro, como se sentía así, don Pedro, ahora le dice, no Señor, eso no te puede pasar a ti. Como que Pedro se sentía con esa autoridad de decirle que no te puede pasar eso a ti. Y entonces eso que escuchamos la semana pasada, ese halago que Pedro le hace, como que hoy lo desinfla a Pedro, porque todo lo bonito que le dijo la semana pasada, hoy le dice una cosa muy fuerte. Le dice, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Esta reprensión de Jesús hacia Pedro es muy dura, y uno pudiera pensar, pues es que ¿por qué le dijo Jesús tan feo a Pedro? ¿Por qué le llama Satanás? ¿Por qué le llama que se aparte de él? Yo creo que la reacción de Pedro es muy natural. Fíjense, si nosotros tenemos a alguien a quien queremos mucho, nosotros no queremos que esas personas sufran. Piensen en las personas a quienes ustedes quieren. No queremos que sufran, mucho menos que nos digan que van a morir y que van a morir de una manera que sufren mucho. Lo más natural es que uno diga, no, es que no me gustaría que te pasara eso. Yo creo que Pedro eso fue lo que quiso decirle a Jesús, yo te quiero y yo no quiero que pase esto contigo. Pero nosotros tenemos esta idea de Satanás. Quizás la mayoría de nosotros hemos jugado a la Lotería de México. ¿Sí han jugado a la Lotería de México? ¿Saben qué es eso? Sí. ¿Sí? ¿Saben que hasta tenemos una figura del diablo ahí en la lotería? Es ese mono o ese muñeco con cuernos, color rojo y con una guadaña. Y ese pensamos que es el diablo. Y a veces hasta anunciamos a los niños, te va a salir el diablo. Crece uno todo traumado con eso, ¿verdad? Y en realidad lo que los biblistas han concluido con esto, Satanás en las Sagradas Escrituras quiere decir el tentador, el que divide. Entonces en realidad Jesús le está diciendo a Pedro, no me tientes, no seas un tentador, no me pongas otras tentaciones que no son las que van a llevarme a cumplir la voluntad de Dios. Y también muchos de los biblistas han dicho que cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, no le está diciendo, ya quítate de mi vida porque ya no me sirves, no, estás estropeando el plan de Dios. Lo que le está diciendo, yo creo que es muy importante que profundicemos en esto que nos enseñan las Sagradas Escrituras y que los biblistas nos han ayudado a comprender. Cuando Jesús le dice, apártate de mí, le está diciendo, ponte detrás de mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Sí, Jesús le está diciendo a Pedro, tú no eres el que guía, aunque yo te haya dado la autoridad que ya te di, pero el maestro soy yo. Que no se te olvide, y tú vas detrás de mí, siguiendo lo que yo voy diciendo. Y cuando le está diciendo, apártate de mí, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, literalmente le está diciendo, eres un obstáculo. Con esa forma de pensar, te está haciendo un obstáculo para que el plan de Dios se lleve a cabo. Entonces, en otras palabras, Jesús pone a Pedro en su lugar y deja bien claro que cuando se trata de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, no hay que poner obstáculos, aunque esos obstáculos se puedan ver como algo bueno. Pero hay algo más que creo que Jesús nos enseña en el Evangelio del día de hoy y que Jesús nos presenta, creo que abre como un nuevo capítulo en sus enseñanzas. Y esas enseñanzas son lo que tiene que ver con el sufrimiento, como algo que todos tenemos en la vida y como algo que podemos aprovechar para salvarnos. Por eso, la segunda parte del Evangelio, si se fijaron, el regaño Pedro lo recibe, pero la segunda parte ya Jesús no se dirige solamente a Pedro, se dirige a todos los discípulos y les dice a todos, ya no solamente a Pedro, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué significa tomar la cruz para nosotros? Porque esas palabras son para nosotros. Hay que tener en cuenta que Jesús escogió la cruz que nosotros tenemos aquí al frente como el instrumento para salvarnos. Y la cruz era el instrumento donde morían los criminales más peligrosos.
Y Jesús asumió eso para decir, yo soy capaz de asumir lo que ustedes no se imaginan porque los amo, para salvarlos. Yo soy capaz de llegar hasta lo más bajo que se pueda llegar porque los amo, para que sepan que conmigo no hay reservas. Y entonces nos está demostrando qué grande es su amor. Y yo creo entonces, hermanos, hermanas, que tomar la cruz para nosotros quiere decir ser capaces de abrazar también lo que viene a nuestra vida, aunque sea doloroso. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en este momento estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra familia, quizás de salud, económicas, alguna situación por ahí que no nos deje estar en paz. Y esto implica un acto de fe, pero el Señor está diciendo, esa cruz, esa también abrázala, porque también a través de ella te estoy salvando. Entonces, yo creo que en síntesis, tomar la cruz es, o quiere decir, permitirle a Jesús que me salve a través de las actividades cotidianas. La cruz de cada día, dice Jesús. Porque es en ellas y a través de ellas donde Jesús se hace presente. Y en esas situaciones difíciles a veces que nos pasan es donde aprendemos a confiar más en Dios, porque se nos van todas las seguridades que tenemos. Y no nos queda otra vez que confiar en Dios, pero bueno, esa es la metodología que usa Dios para salvarnos. Ahora, ¿qué significa perder la vida para poder ganarla? Yo creo que todos tenemos la tendencia de la supervivencia que le llamamos. Es decir, nos cuidamos, nos preocupamos por nuestra salud, queremos vivir lo mejor posible, por eso compramos hasta seguros de vida y seguros médicos, porque queremos preservar nuestra vida. Y eso es bueno, pero no lo hacemos de una manera egoísta. Nosotros queremos perder la vida amando a los demás. A eso nos llama Dios, a perder la vida amando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en el servicio. Esto es perder la vida para ganarla, perderla al estilo de Jesús, gastar la vida, desgastar las energías, desgastar lo que somos y tenemos, porque amamos a los demás y porque amamos a Dios. ¿Cómo puedes perder la vida tú? En tu familia, en tu trabajo, en los lugares a donde vas. ¿Qué significa para ti perder la vida y amar a los demás? Ahora, ¿qué significa pensar como Dios y no pensar como los hombres? ¿Cómo se le hace para ir pensando como Dios? Pues recordemos, el lugar que nosotros tenemos es detrás de Jesús. Dejar que Jesús vaya adelante, que sea Él quien nos va enseñando. ¿Cómo aprendemos a pensar como Jesús? Pues es cuando nosotros venimos a la Eucaristía, aquí se nos enseña cómo pensar como Jesús. Cuando nosotros dedicamos momentos a la oración, cuando venimos y pasamos unos momentos cortos o largos ahí frente a Jesús Eucaristía, Jesús nos está enseñando cómo pensar como Él. Cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando nosotros nos dejamos interpelar por las realidades de nuestros hermanos, especialmente las realidades de dolor, ahí estamos pensando como Jesús piensa, y no solamente como los hombres. Es que el Señor, hermanos y hermanas, nos conceda la gracia de seguirle, de ir detrás de Él, de no querernos poner delante de Él, porque nosotros no sabemos el camino, Él sí lo sabe. Y también que nos ayude a no ser un obstáculo para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nosotros, y que se lleve también a cabo en los demás a través de nosotros, porque a veces el Señor nos usa para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, la voluntad de Él se lleve a cabo en los demás. Y que nos dé el valor de cargar las cruces de cada día, aunque duela, porque ahí también está presente Jesús. Nos invita a profesar nuestra fe. Y decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Alimentados por la palabra de Dios, pidamos la fortaleza y la valentía para vivir según su voluntad. Hoy vamos a responder a nuestras peticiones. Te rogamos, óyenos. Que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios en la Iglesia y en la comunidad, y tengamos la valentía de ser guiados por el llamado de Dios, buscando la perfección en la manera como vivimos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que todos seamos fieles en el seguimiento del camino de Dios, ayudándonos unos a otros por los valores que tenemos y por las verdades que profesamos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los maestros y estudiantes regresen a la escuela con entusiasmo y reciban el nuevo año académico con deseos de aprender. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos los reunidos en esta Eucaristía nos apoyemos mutuamente en todas las tribulaciones de la vida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Oremos por las necesidades e intenciones de todos los aquí reunidos. Que el Señor nos ayude a descubrirle presente y vivo en todos los eventos de nuestra vida. Especialmente pedimos por las intenciones de esta comunidad y en su cumpleaños de Jared y Leticia Martínez, Gilberto Ríos Jr. Oremos. Oremos a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos, para que el Señor, con su gran misericordia, los reciba en su gloria entre sus santos y elegidos. Especialmente pedimos por María de Jesús Esquivel, Jovita Arévalo, Lidia Sandoval, Gilberto Ríos, Enrique y Melchor Alanís, Estefanía Alanís, Adela y Jesús Morales, Refugio y Estefanía Solorio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por Fernando González, que está celebrando su cumpleaños, y también por el eterno descanso de Miguel Altamira y Francisco Ruiz. Oremos al Señor. Y los invito a que pidamos por las personas que no pueden estar con nosotros en esta Eucaristía, que están en sus hogares enfermos, en los hospitales, en las cárceles. Que también nuestra oración les alcance una bendición de parte de Dios. Oremos al Señor. Padre amoroso, ayúdanos a profundizar nuestra confianza en tu amor por nosotros y concédenos lo que te pedimos con fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñanos a cantar la oración de San Francisco, que está en su hojita parroquial.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José Gómez, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la reconciliación, a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.